Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos, alabando, y es algo poderoso sentir su presencia, y de verdad es algo poderoso, ¿no? Las lágrimas empiezan a salir, es imposible que el cuerpo no tiemble, de verdad que cuando sentimos su Espíritu Santo, la carne queda en el suelo y su Espíritu Santo es el que gobierna y nos podemos fundir con él en su presencia, y te recuerda procesos, o dependiendo del día cómo estés. Él dice, aquí estoy, no te preocupes. Y el punto es que es imposible no llorar, o que el cuerpo no tiemble ante su presencia, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la presencia del Padre en nosotros. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar y irnos entrando a esta enseñanza. Padre, en este día te damos gloria porque eres bueno, reconociendo la soberanía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es tu viva presencia en nosotros, Padre. Reconocemos que somos carnales, Padre. Pongo mi vida delante de ti y declaro que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, toma control en todos los sentidos de mi carne, de mis emociones, para poder transmitir esta enseñanza. En el nombre poderoso de Yahushua HaMashiach, pongo mi vida en tus manos. Amén. Amén. Ok, tenemos la primera la enseñanza. Principio que no debemos olvidar en tu proceso. Amén. The principle that you should not forget in your process. Next, baby. Y tenemos aquí, nos vamos a ir entrando. Primera de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. In English, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts in your ignorance. Instead, as the one who called you is set apart, so you also should become set apart in all behavior, because it has been written, be set apart, for I am set apart. Ok, aquí tenemos claramente, estamos usando una nueva aplicación. Aquí está en verde lo que significa santo. Y de igual manera, antes de irnos a ver el significado de santo, tenemos que entender esto. Antes no conocíamos a Papá Dios y vivíamos de otra manera, pero Él es santo y tenemos que seguir desenvolviendo cómo debes llevar tu proceso en el que estás metido. Todos estamos metidos en procesos diferentes, pero no tenemos que olvidar, ahora que lo conocemos, que es santo. Amén. Amen. Vamos a lo siguiente. Primera de Pedro 1:14. Ok, aquí tenemos el significado de qué es santo. Miren. En el Strong, el significado de la palabra en griego, todos sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Aquí tenemos el significado del Strong: sagrado, sin culpa, religioso, consagrado, santísimo, santo, santa. Sin culpa o religioso, o sea, sin ser religioso. En pocas palabras, el ser santo significa que aquí nos dice cómo es él. Sin culpa. Es puro. Tenemos que entender que el Padre es el único que es santo. Nosotros, por más que queramos ser como Él, es imposible. Pero su mandato es que tratemos nuestro mejor esfuerzo de imitarlo, y a través de su
Hijo Yahusha, que es nuestro maestro, Mhm. nos enseñó a caminar y Él es el reflejo de cómo tenemos que ser para tratar de imitarlo a Él. Amén. Amen. Ok. Nos vamos a la siguiente. La única manera de ser santo no es tener pecado, It's nothing. es no tener pecado a través de la verdad del verdadero Mesías. Antes de irnos a leer este versículo, quiero que entiendas que el sistema religioso actual, la mayoría de las denominaciones religiosas tienen un Mesías. Te voy a poner un ejemplo rápido de los mormones. Ellos tienen un Mesías y le llaman Jesús. Para mí, ese Mesías lo que te va a enseñar, para mí no es un Mesías verdadero, porque lo que te va a enseñar y lo que te va a mostrar es al profeta John Smith, el Mormón y el libro de Mormón. Verdaderamente quien te va a hacer libre es teniendo el conocimiento de que tienes el verdadero Yahushua HaMashiach, que es verdadero, auténtico y es el que nos da la vida eterna y que Él es el camino y la verdad que nos lleva al Padre. Amén. Y cada denominación tiene diferentes Mesías y se llaman Jesús, pero cada Jesús tiene una doctrina diferente dependiendo la entidad religiosa o denominación. Amén. O sea, que vino a abolir la ley y etcétera. Etcétera. La palabra no cambia, pero dependiendo del Mesías que te presenten en cada denominación, tiene una doctrina diferente. Y aquí tenemos que estar firmes, que esto es clave para para tu proceso en la prueba, para que no estés ahí toda la vida. La verdad te va a hacer libre, pero tienes que seguir firme en la verdadera verdad que es Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Tenemos aquí, nos vamos a entrar en Isaías 53, Sí. 7. Aquí vamos. Okay. Isaías 53, Isaías 53, 3. 3. Miren qué bonito es la tecnología cuando la usa uno para bien. Y aquí nos va a hablar del Mesías y se estaba profetizando en el Antiguo Testamento. Amén. Amen. Ponme una música Despreciado. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, no, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahuwah cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Quieres irte al inglés, baby, para que lo escuchen en inglés? Despised and rejected by men, a man of pains and knowing sickness. We're talking about Messiah here, okay? And as one from whom the face is hidden, being despised, and we did not consider him. Truly, he has borne our sickness and carried our pains. Yet we reckon him smitten, stricken by Elohim, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our crookedness. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We all, like sheep, went astray. Each one of us has turned to his own way, and Yahuwah has laid on him the crookedness of us all. He was oppressed and he was afflicted, but he did not open his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shears is silent, but he did not open his mouth. Ok, aquí estamos en el Antiguo Testamento.
Todos sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y me llama la atención que pongas rápido, vamos a irnos rápido desenvolviéndonos. Aquí dice en verde rebelión. Esa rebelión es de nosotros y aquí te da el significado en el Strong, en la palabra hebrea que significa pesha. Y su significado es defecto, falta, fraude, infracción. Escucha esto: iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Amén. So, por nuestras transgresiones, por nosotros no seguir su palabra, sus mandamientos, hemos sido rebelión. Esto es el significado de rebelión. Es una de las iniquidades más fuertes y pecaminosas que Dios abomina. Recordemos que en la primera persona que hubo rebelión y iniquidad fue Satanás. De igual manera, aquí tiene otro en verde, tenemos pecado, que es nuestros pecados, que significan el Strong, en hebreo se dice abón, y el significado de pecado en hebreo significa algo similar: falta, iniquidad, maldad, malo, delito, pecado y perversidad. Todo esto tenemos que tener conscientes de que Él vino por todo esto y iniciamos con que Él es santo. Esa es de una manera que no podemos tener acceso al Padre porque Él odia el pecado, pero a través de su Hijo, esta es la gracia inmerecida, que todo aquel que cree en Él, tenemos acceso al perdón de los pecados y por consecuencia ya podemos tener acceso al Padre y tener su Espíritu Santo. Amén. Yes. Seguimos. Pero temo que no pueden ver el screen, vamos a asegurar que estamos compartiendo bien. Okay. So now, look, can you give us a thumbs up if you can see now? Perfecto. Cualquier cosa, aquí nos podemos comunicar. Seguimos. Ok, en Juan 14, 6, 7 dice claramente: Yahusha les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le has visto. Yahusha said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father too. From now on, you know him and have seen him. Perfecto. Aquí dice claramente que Yahusha es el camino y la verdad. Y tenemos que entender que no tenemos acceso al Padre si no es a través de Él. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Ahora sabemos qué es la fe en el Mesías. Nos vamos a ir extendiendo. No, ahorita nos vamos a meter en el proceso, en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando, pero tienes que tener en clave todo esto y recordarlo aún en tu proceso cuando todo se pone mal, que no salen las cosas bien. Nuevamente, ahora sabemos qué es la fe en el Mesías. Primer punto, que fue profetizado que vendría un Mesías del linaje de David, 100% hombre. Amén. Otro punto es que sería sacrificado en el madero por el perdón de los pecados. Amén. Otro punto es que el Padre le resucitaría al tercer día por su obediencia. Escucha, la obediencia siempre trae bendición. Si puedes ver esto, baby. Que el que lo confiesa como su Adón y Salvador tiene derecho al linaje y promesas de Abraham y nos hace hijos de Yahweh. Ok, quiero parar aquí rápido. Como te digo, todas las denominaciones, el sistema actual religioso tiene un Jesús y dependiendo de la doctrina o en la religión que estés, te van a enseñar algo diferente a todo esto. La verdad es la que te va a hacer libre en tu proceso. Si
si en otras instituciones religiosas te enseñan algo diferente, entonces no es la verdad. El verdadero Mesías, nuestro Adón Yahushua HaMashiach, nos da estos puntos de bendiciones cuando creemos en Él y estamos en la fe del verdadero Mesías. Amén. ¿Cuál es el siguiente punto, amor? Que el que cree en Mesías tiene al Padre. El que cree en el Mesías tiene el Padre. El Dios Todopoderoso, el del Antiguo Testamento, ese va a ser nuestro Padre con el verdadero Mesías. Amén. Que el que creyere y sea bautizado en el nombre de Yahusha será salvo. Otro punto, que todo aquel que cree en el Mesías, el Padre envía su espíritu, el Ruach HaKodesh, y que los guiará a toda verdad. Escucha, todo aquel que cree en el Mesías, en el verdadero Mesías, el Padre envía su Ruach HaKodesh, su presencia del Padre, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad a los que creen. Otro punto. Y es importante explicar pues que bautizado en el nombre de Yahusha, porque en el sistema religioso nos han enseñado que tenemos que ser bautizados en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como ya sabemos, ya aprendimos que la Trinidad es una doctrina de hombre que fue creada por hombre. Entonces sabemos que ese no es el nombre en el cual tenemos que ser bautizados, sino el nombre del verdadero Mesías, El que es Mesías Yahushua. para el perdón de los pecados. Aquí tenemos también otro punto, que el velo del templo se rasgó y tenemos acceso ilimitado al Padre por medio de su Hijo Yahushua HaMashiach. Recuerden que en aquellos tiempos solamente tenía acceso al Espíritu Santo, a la presencia del Padre, los profetas, y ese espíritu del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Padre, descendía en ciertas personas en momentos específicos, ya sea cuando el pueblo de Israel estaba en rebeldía y quebraba o pecaba contra los mandamientos y decretos del Padre. Incluso dice claramente, dicen algunos profetas, vive Yahuwah de los ejércitos en cuya presencia estoy, el espíritu del Adón está sobre mí. Este es el Espíritu Santo. Esto es uno de los puntos más importantes que no tienes que olvidar en tu proceso, porque si alguno de estos lo olvidas o no está conforme a lo que verdaderamente es su palabra, y si el Adón Yahushua HaMashiach dice que Él es el camino, la luz y la verdad, y que te lleva al Padre, pero te dan una doctrina diferente, vas a estar en tu proceso dando vueltas y nunca va a haber un cambio. Amén. También aquí tenemos un punto que me estaba brincando. Todo aquel que cree en el Mesías, el Padre envía su Espíritu Santo, que los guía a toda verdad. Creo ya lo había dicho. Okay, in English, let's just go over them in English so that you guys can understand it. Now we know what faith is in the Messiah. That it was prophesied that a Messiah would come from the lineage of David, 100% man, that he would be sacrificed on the stake for the forgiveness of sins, that he would be sacrificed, that the Father would resurrect him on the third day for his obedience, that whoever confesses him as our master and savior has the right to the lineage and promises of Abraham and makes his children of Yahweh, that whoever believes in the Messiah has the Father, that whoever believes in him and is baptized in the name of Yahushua will be saved, that everyone who believes in the Messiah, the Father sends his Holy Spirit to, who will guide them to all truth, that the veil of the temple was torn and we have unlimited access to the Father through his Son. Ok, quiero que recuerden que a través de él, cuando nos arrepentimos, por medio de Yahushua HaMashiach, cualquier pecado que sea, tenemos acceso ilimitado al Padre. Esa es una gracia inmerecida de volver a sus caminos. Amén. Tenemos en San Juan 14, del 15 al 17. Si me aman, guarda mis mandamientos. Y escucha esto, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. If you love me, you shall guard my commands, and I shall ask the Father, and he shall give to you another helper to stay with you forever, the Spirit of truth, whom the world is unable to receive because it does not see him or know him. But you know him, for he stays with you and shall be in you. Nuevamente otra vez, si vas a estar en tu proceso, el proceso va a ser duro, porque papá Dios va a sacar ese corazón duro
en tu alma todos los daños de desprecios, de rebeliones, de cosas que te hicieron, pecados que hiciste, todo lo que guarda tu corazón y tu alma, es necesario que Papá Dios te meta en un proceso para empezar a conocerlo, para empezar a que Él te quite todo eso. Hoy en día el sistema también religioso actual enseña algunas digamos, religiones, denominaciones, te dicen que con el simple hecho de que aceptes a Yahusha como tu Señor y Salvador, y es por gracia, ya está todo hecho, que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo viene a habitar en ti y ya se arregló todo. Pero no es verdad. Él te va a meter en un proceso para ir sanando tu alma y lo principal, el corazón. Pero aquí dice claramente que guarda los mandamientos. Exacto, es como Ese es el amor. una condición. Si me amas, guarda mis mandamientos y yo te enviaré. El amor, ya quedamos que no es una decisión de yo decido amar a mi esposa, no es un sentimiento, es una decisión. Y aquí dice claramente que si tú amas al Padre, por, por obediencia lo vas a amar guardando su palabra. No es algo que nosotros mandamos, es algo que Él quiere. Después de que conoces a Yahushua HaMashiach y su gracia, tienes que guardar sus mandamientos. Eso es amor al Padre. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Amén. Yahushua dice que es Él el camino al Padre y la verdad. Pero la pregunta es, ¿qué es la verdad? Yahusha says that he is the way to the Father and the truth, but what is the truth? La verdad, nos vamos a enfocar cuando Él dice que Él es el camino y la verdad, porque es lo que te digo, allá afuera hay muchas verdades, pero el verdadero Yahushua HaMashiach es el que tiene la verdad. Y otro Mesías diferente, que por lo regular le llaman Jesús, te va a llevar a doctrinas diferentes. Tenemos aquí que dice, santifica en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Set them apart in your truth. Your word is truth. Ok, nos vamos a ir a San Juan 17:17. Tengan paciencia, aquí está. Si lo pueden ver, bueno, aquí está en morado el versículo que tenemos aquí en la enseñanza, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí está, mire, lo que significa en el Strong, verdad. Miren todo el significado que tiene. Palabra. En griego, en el Strong, significa logos. Y mira el significado. Algo dicho, el pensamiento por tema, sujeto del discurso. Quiero que te enfoques en el sujeto del discurso de la palabra. ¿Quién fue el primero que dio la palabra? En el monte Sinaí, el Espíritu de Dios descendía sobre los profetas y sobre el monte Sinaí dio su palabra, que son los mandamientos. De igual manera tiene más significados. Mira, me encanta acá abajo que dice verbo, el verbo, la plática, el evangelio, la exhortación, pero me llama la atención que dice doctrina, dicho, discurso, tiene muchos significados, pero también dice verbo. Tienes que entender que el verbo se hizo carne y ese es nuestro Adón Yahushua HaMashiach. La palabra se hizo carne, vino a habitar el Ruach de papá en él y de esa manera el verbo se hizo carne y la palabra es el verbo. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es la verdad. Tú decides obedecer o no. Nos vamos a ir adentrando de nuevo al rato con el proceso, porque te lo vuelvo a decir, es esencial que entiendas todo esto, porque si tú estás en un proceso muy duro y no entiendes esto, ahí se te va a hacer noche y la verdad es la que te hace libre y tienes que saber qué es la verdad porque es lo que te va a hacer libre. Sí, exacto. Amén. Por eso es tan importante tener la doctrina, porque aquí vemos que la palabra también es doctrina. Tenemos que tener la doctrina que es verdad, no una doctrina de hombre, inventado de hombre, la misma palabra que está escrita aquí.
Igual, mira, aquí me gusta, como te digo, está entre paréntesis, sujeto del discurso. ¿Quién dio el primer discurso de la palabra? Papá Dios, en el monte Sinaí. En el principio el Espíritu de Dios se movía y empezó a decretar a su palabra, a su palabra, a su palabra, a hablar, a hablar, a hablar. Esos son los decretos y mandamientos, la palabra. Amén. Ok, nos regresamos aquí y nos regresamos ahora aquí. Tu justicia, igual mira Salmos, tu justicia es justa y eterna y tu ley la verdad. Your righteousness is righteousness forever, and your Torah is truth. Aquí tenemos rápidamente otra vez, te está diciendo qué es la verdad. Y está, no lo tengo que explicar yo porque pues está más que claro. Salmo 119. Ahí vamos. Awesome. Está. Ok, tengan paciencia, aquí vamos. Salmos 119, 142. Ok, mira, aquí está. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vamos a ver qué significa en hebreo, en el Strong, verdad. Y se dice en hebreo, se llama emet. Estabilidad, ciertamente verdad, confiabilidad, de veraz, fidelidad, firmeza, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. Esta es la única manera. Te está diciendo que su palabra, sus 10 mandamientos y todo es la verdad. Amén. Nos vamos a ir nuevamente aquí al slideshow y seguimos. Ahora, por consecuencia, te vamos a volver a poner lo que es la verdad. Dijimos, nos acabamos de enterar que su ley es verdad. Su ley, creo que nos pasamos esa vez cuando vamos aquí, vamos a ver lo que significa la palabra ley. Yo recuerdo que estaba en verde. Okay. Perfecto. Aquí, Torah. aquí en este mismo pasaje de Salmos, también podemos ver, dice, tu ley es verdad. Aquí dice Torah. Los primeros 5 libros está en hebreo y en el Strong dice Torah. Y todos sabemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley, de la Biblia, pero en el hebreo se le llama Torah. Inclusive dice precepto a este estatuto, el diálogo o Pentateuco. Mira, aquí está el Pentateuco, como te digo, derecho, dirección, enseñanza, legal y ley. Amén. So, su ley es verdad y muchos nos dicen que la ley ha sido abolida. ¿Cómo la verdad puede ser abolida? It makes no sense. Y es lo que te decimos, Yahuwah, nuestro Elohim, nuestro Dios nunca cambia. Aquí rápidamente está lo que tienes que obedecer y el orden de Papá Dios. De igual manera, sométete a toda autoridad, porque toda autoridad en la tierra es delegada por el Padre. Y hay muchas cosas que en la Biblia, esa es su verdad. Ok, vamos a ir con los puntos claramente. Primer punto, sus mandamientos. 10 mandamientos es su verdad. Sus leyes, alimentos puros, Shabbat, prohibiciones, ofrendas, etcétera, como ayuda de corazón, ayuda al pobre, a la viuda, todo eso es su verdad. Sus decretos, sentencias que equivalen a un certificado de deuda contra nosotros por nuestra desobediencia a sus mandamientos y sus leyes. Amén. Mira, todo esto es su Torah, todo esto es su ley, su verdad. His commandments, the 10 commandments, his laws, whether it be the dietary laws or the sabbatical laws, things that we're prohibited to do, the offerings that we're asked to give to the widow and to the homeless, and etc. And his decrees are the sentence that was against us, equivalent to a certificate of debt against us for our disobedience to his commandments and his laws. Amén.
Ahora aquí nos vamos a ir a otro versículo. En Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia sin. The sum of your word is truth, and all your righteousness and all your righteous right rulings are forever. Salmo 119, 160, Salmo 119, aquí mismo, Salmo 119, 119 al 160, creo. Aquí está, mira. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Creo estaba un poco mal escrito, pero aquí vamos a ver en hebreo el significado de justicia. En el Strong, en hebreo, se llama Sedek. El derecho o legalidad, también equidad, escucha esto, hasta prosperidad, equidad, justamente, justicia, juicio Justo. recto. Justo. No, justo. Oh, sí, dice justo, sorry. Aquí podemos tener una visión más amplia de lo que significa justicia, algo legal y equidad, algo justo, que es lo que aprueba Papá Dios cuando tenemos su verdad y guardamos sus mandamientos. Amén. Ok, nos regresamos y aquí volvemos a la enseñanza. Resumamos la fe de nuestro Adón Yahusha como sabemos que la tenemos. Resumamos la fe de nuestro Adón Yahusha. ¿Cómo sabemos que la tenemos? Let us summarize the faith of our Adon Yahusha. How do we know that we have it? Ok, sí es cierto lo que dice mi esposa. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos la fe del verdadero Yahusha HaMashiach? Me quiero regresar aquí, porque nos vamos a adentrar al proceso. Todos estamos en un proceso. Resumiendo en pocas palabras lo que te acabamos de enseñar, el verdadero Mesías es el camino al Padre, es el único que tiene la verdad de lo que a Papá Dios le agrada. Fuera de ese verdadero Mesías, no vamos a llegar lejos. Toda la vida vamos a estar en altas y bajas, con déficits económicos, con problemas, con un montón de cosas que están pasando allá afuera. Un círculo de problemas, cosas que se repiten, no podemos salir, no hemos llegado a esa libertad, a esa liberación. Ahora te digo, dice claramente que Él es el camino y la verdad y que Él vino, que la luz vino al mundo, pero amó la gente más las tinieblas, que mejor se quedaron las tinieblas, prefirieron las tinieblas. Nosotros ya tenemos que entender que la fe, nuestro Adón, nuestro Yahusha HaMashiach, sabemos que Él es la verdad y su palabra es la verdad y por amor tenemos que cumplirla. Ya te dijimos los puntos principales de qué es la fe, de los puntos de saber de que tenemos la fe del verdadero Mesías. Aquí están. No se te olvide eso porque es de suma importancia para tu proceso. Porque nos vamos a adentrar ahora al proceso. Okay. Vamos a ir a Samuel capítulo 1. Primera de Samuel. Ya, capítulo 1. Ok. Aquí vamos a leerlo rápido porque es una historia. Amén. La hermana Maura va a leer. Cuando quieras. Había un hombre llamado Elcana que vivía. Oh, wait, that's a different version. Okay. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina.
y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahuwah de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Yahuwah. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahuwah no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahuwah no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Yahuwah, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahuwah, ella con amargura del alma oró a Yahuwah y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Yahuwah de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahuwah todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahuwah, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Adón mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahuwah. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Está trabajando el Espíritu Santo. Sigue. Esa palabra es tuya. Esa palabra es tuya, recíbela. He hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahuwah y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Yahuwah se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Yahuwah. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Yahuwah el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahuwah y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahuwah su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahuwah en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Adón mío, vive tu alma. Adón mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahuwah. Por este niño oraba a Yahuwah, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahuwah todos los días que viva. Será de Yahuwah. Y adoro ahí a Yahuwah.
Ok. Aquí podemos ver claramente en el versículo 26. Y ella dijo, oh Adón mío, vive tu alma. Adón mío, yo soy aquella mujer. Aquí puedes ponerle, yo soy aquel hombre, yo soy aquella mujer, dependiendo de tu proceso, que estuvo aquí junto a ti adorando a Yahuwah. El espíritu del Ruach de papá ya se está moviendo. Ya se está moviendo. Porque estamos en un proceso todos. Este era un quebrantamiento de esta sierva que no podía tener hijos. La humillaban y en su aflicción se fue al templo del sumo sacerdote. Ahí estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Estás ebria. Vive Yahuwah de los ejércitos en este momento. Y lo que te voy a decir es verdadero. Cuando tú estás en un proceso, cuando estás en medio de la basura, cuando estás en esa calamidad, cuando estás en las drogas, cuando nadie te quiere levantar, cuando has hecho el esfuerzo de seguirle y de serle fiel a él, la gente te va a juzgar de loco y su palabra es viva y eficaz. Porque el único que te va a entender, por más que trates de explicar las cosas a las demás personas por lo que estás viviendo y tratando de transmitir el dolor que estás pasando, de la angustia, nadie te va a entender. Ese es un verdadero proceso en tu vida. Porque tienes que entender que papá Dios quiere que tú dependas de él al 100%. Y con todo lo que te enseñamos teniendo el verdadero Mesías, y si crees todas estas promesas, papá Dios va a curar esa herida o lo que estás viviendo. Vive Jehová de los ejércitos, Yahuwah de los ejércitos, que lo va a hacer. Y su bendito Ruach ya está aquí. Yo no conozco tu vida, pero yo vengo de la miseria, yo vengo de lo más bajo. Y él lo hizo, hermanos. En medio de tu problema, vamos a entender, en medio de la dificultad de esta mujer, y Maura se está identificando con esta mujer en muchos aspectos. Identifiquémonos en el quebranto de esta mujer que lloraba, inclusive el sumo sacerdote le dijo, hey, mujer, estás ebria. Porque ni el sumo sacerdote pudo entender, solamente el espíritu de papá Dios en ella. Solo papá Dios la entendió. Vamos a ir a entender en hebreo lo que significa en Isaías 53:3 el verdadero quebrantamiento. Tengan paciencia. Es importante entender qué es el verdadero quebrantamiento en tu situación, en ese momento de dolor. Es de ahí donde tienes que clamar. Mira, está en verde, quebrantamiento en hebreo. En el Strong dice Dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. en medio de tu dolencia, de tu ansiedad, en medio de tu calamidad, inclusive en medio de tu enfermedad, porque hay muchos procesos. En medio de tu miseria, en medio de tu dolor, de tu aflicción, tienes que clamarle como esa mujer. No esperemos a que las cosas se nos compongan, sino entendemos que tenemos que confiar en él, que él es el único que nos puede ayudar. Y ser obedientes y ser fiel y creer. Amén. En la prueba. En la prueba. No después. No después. Entender que el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, y si tienes al Mesías, el Espíritu de Papá Dios, el Ruach HaKodesh está contigo y te va a guiar a toda verdad. Amen. No es fácil, hermanos, pero él lo va a hacer.
el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es soberano en la tierra. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de nuestro don Yahushua HaMashiach, el Espíritu Santo lo va a hacer. Si es de enfermedad, son procesos muy duros. En calamidades, miseria, dolor, ese es el verdadero quebranto donde tú tienes que clamar: yo confío en ti. Creo en tu palabra. Amén. Sé que lo vas a hacer. Lo va a hacer. Yes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos. Pero tenemos que entender. Tenemos que entender algo. Es necesario que Papá Dios remueva todo lo que está en nuestro corazón, porque el corazón se echó a perder cuando no lo conocíamos. Venimos de una niñez donde fuimos dañados, maltratados en diferentes aspectos. Y es ahí donde Papá Dios nos quiere que confiemos en Él. Ahora no entiendes el propósito. Ahora tienes que entender. No entiendes muchas cosas, pero tienes que entender por qué las cosas te salen mal. ¿Por qué Papá Dios permite todo esto? Porque tú estás en tu proceso. Amar a las personas, amar al prójimo, amar al que me hiere. Tenemos que aprender a amar al prójimo, sea quien sea. Inclusive si alguien viniera y matara a nuestras familias, va a ser un dolor muy grande a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero estamos llamados a perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una orden que yo decido y no me voy a cansar de decirlo. Cuando no hay dinero, cuando todo nos sale mal, cuando no hay apoyo, es ahí donde Él nos quiere ver, porque es fácil levantar las manos y glorificar al Padre cuando todo está bien. Pero es ahí en medio de ese momento, cuando nadie da un penny por ti, cuando nadie sabe lo que estás pasando, que tienes que confiar en Él y que no importa que nadie me entienda, lo importante es que Papá Dios sí me entiende. Yo vengo de un proceso muy duro, hermanos, y pronto vamos a hacer el testimonio para echarlo en el YouTube. Y Papá Dios dice que si obedecemos y tenemos al Yahushua HaMashiach, que es la verdad y el camino, la verdad os hará libres. Tuve más de 6, 7 años de proceso. Si yo hubiera entendido todo eso, hubiera sido más rápido. Viene esa bendición, nuestro hijo. En el mundo y en lo espiritual, a Emilio Ramírez se le había decretado que él no podía tener hijos y que no iba a tener hijos. No ha sido fácil. Tenemos nuestro testimonio y ustedes son piedras vivas con sus testimonios de cada uno de los que están aquí reunidos, porque el día de mañana Papá Dios los va a usar para alcanzar a otras personas. Hoy está mi bendición aquí, mi esposa primeramente y ese bebé que viene. Sí se puede, hermanos. Mira este versículo en San Juan 19:9. Cuando Yahushua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. So when Yahusha took the sour wine, he said, "It is finished. It has been accomplished." And bowing his head, he gave up his spirit. Amén. Ahí tenemos el significado en hebreo de lo que significa consumado. Vamos para allá. No tenemos que confiar en Papá Dios, en su palabra, tratar de obedecer. Tenemos que tratar de dar nuestro mejor esfuerzo. Él no quiere que brilles en la noche, solamente quiere que le confíes y que sigas caminando a través de tu proceso. Te voy a decir algo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Egipto significa como el mundo. Y iban tras la presencia de Papá Dios. Veían milagros, la columna de fuego, su Espíritu Santo en esa columna de fuego que los guiaba de noche. De día una nube de polvo para que no les quemara el sol. La ropa no se les desgastaba, los guaraches no se les desgastaban. Maná para comer del cielo descendía.
¿Y qué crees? En la primera prueba, mejor nos regresamos con el faraón en Egipto, allá teníamos cebolla, nos daban carne, a renegar. Pero mira esta mujer en Samuel, fue fiel, se humilló, le presentó su caso. Y quiero que sepas que si su milagro llegó, ¿sabes quién es su hijo? Samuel, el profeta Samuel. Cuando papá Dios te echa el ojo, el enemigo se va a levantar de una manera por hacerte quedar mal, poniéndote tentaciones de una y otra manera, dependiendo en la prueba que estés. Si no la pasas, ahí se te va a hacer noche. El pueblo de Israel tenía que pasar, no quiero mentir, no sé si en una semana o dos, no te quiero mentir, pero esas semanas se le convirtieron en 40 años por la rebelión. Te estoy dando a entender, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob caminaba con ellos y hacía milagros entre ellos. Y en la primera prueba renegaban y renegaban. Y él dijo, ya me tiene cansado este pueblo rebelde. Moisés intercedía por ellos, porque ya los quería exterminar de tan dura cerviz y duro corazón. El corazón es el que papá Dios nos pide, de que confiemos en él. Si ahí hay dinero, si ahí hay otra cosa antes que él, porque la palabra dice ama a Yahusha, al Padre, y a Yahuwah sobre todas las cosas. Él se va a encargar en ese proceso de remover lo que está allí, lo que no sirve, dependiendo de tu proceso. El pueblo de Israel siempre estaba esclavizado y recordaba el pasado, y el pasado allá me daban, allá había, ¿por qué no recordaba mejor? Allá me castigaban, me daban latigazos, me humillaban. Olvídate del pasado. No había nada bueno en la esclavitud de ese pueblo en Egipto. Papá Dios quiere que te libres de ese pasado, de lo que te hicieron, lo que sufriste, que creas en su palabra. Enfócate en que descendía maná del cielo, de que la presencia de Papá Dios estaba con ellos. Es la misma presencia que tenemos hoy en día el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y mira, Yahusha dijo claramente, consumado es. Mira el significado en griego, en el Strong. Terminar, completar, ejecutar, descargar, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir la cuenta de los decretos, de todo lo que estaba en nuestra contra, todos nuestros pecados, está pagada. Si tú crees esa palabra en tu proceso y le crees y dejas que papá Dios arregle lo que tiene que arreglar en tu corazón y en tu alma y se lo entregas y te humillas y le dices, aquí está mi problema, aquí está mi ansiedad, mi calamidad, mi desesperación, la gente no me entiende, mi rechazo, mi falta de perdón, lo que tú hayas vivido desde pequeño, que te haya marcado, porque el enemigo usó personas para marcarte desde pequeño hasta el día de hoy, arrójaselo. Dile, aquí está, sigo creyendo en ti. Y tu milagro va a venir. Prosperidad en todos los sentidos. Pero no dejes de cumplir su palabra en medio de este proceso y de darle gloria todo el tiempo. Sea bueno, sea malo. Porque el día que entiendas eso, empieza a depender de papá Dios y su Espíritu Santo habite al 100% en tu corazón y en mi corazón, nadie te va a destruir. Se va a levantar familia, se va a levantar tu propia familia, hasta tu propia esposa, tu propio esposo, tus propios hijos te van a querer dañar, pero vive Yahusha, que gracias a él, papá Dios vive en ti y no te van a dañar. Te vas a hacer de una manera, de un material que el enemigo va a correr, va a decir, no le quema el fuego, si le echo agua no se ahoga, venga la tempestad que venga sobre ti, no te va a llegar porque papá Dios vive en ti y sin darte cuenta por medio de ese proceso, te esculpió a su manera, te negaste a ti misma, a ti mismo, seguiste la cruz de Yahusha, te negaste, hiciste su voluntad, obedeciste y el enemigo va a decir, wow, te va a ser una persona indestructible de reino.
y vas a vivir en su voluntad, no en la mía, sino en la de Él. Esto es, hermanos, a donde queríamos llegar. Y te profetizo algo también. Ya, déjale al final, se terminó. Ponlo en el principio. Dice su palabra que para Él no hay imposibles, que una vez que terminas tu proceso, y yo lloré amargamente, declaré con mi boca que yo no iba a tener hijos por toda mi amargura, por todo lo que me pasó. Inclusive no podía tener una esposa, no tenía derecho a un hijo por todas mis iniquidades, por toda la mala vida que tuve, por toda esa iniquidad, esa rebelión, esa enfriadez de corazón, esa maldad de corazón, ese corazón endurecido en el último sentido como el faraón, que yo ya tenía juicio de papá Dios ante mí, porque yo decidí desobedecerlo, y al desobedecerlo me le ponía el tú por tú con él y había consecuencias. Todo me salía mal. Pero papá Dios usó todo eso para bien. Y ahí, hermanos, se me sale una lágrima de alegría de cómo Dios nos ama. Hoy en día tengo mi familia, viene este bebé, y todo lo que Emilio no tenía derecho a tener por rebelde porque no conocía a papá Dios, hoy le doy gloria ya porque se están cumpliendo todas sus promesas en mi vida, en mi familia. Mi esposa y yo nos amamos, somos como una carne, vamos a tener un fruto de nuestro amor, va a venir ese hijo nuevo, sin iniquidades, tanto de un lado como el otro. Papá Dios vive en mi casa, mi hijo Lorenzo nos respeta, nos honra, no hay gritos, no hay que preocuparse de las cuentas, las adicciones, los problemas, las drogas, todo atrás quedó. Pero eso sí te voy a decir una cosa, cuando estuve solo, que nadie me entendía, y que yo trataba que la gente entendiera y se compadeciera de mí, era un error, porque yo no tengo que buscar, papá Dios no tenía lo que papá me estaba enseñando, confía en mí, háblame a mí, la gente no te va a entender. Cuando yo aprendí a confiar en Él y a decirle, me duele esto, la gente me dañó de una manera, yo vine al mundo inocente, me hicieron tantos males, me abusaron sexualmente, desde niño me robaron la inocencia, sembraron maldad en mi corazón, el enemigo robó el amor de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, me quitó todo. Y hubo consecuencias tan grandes de endurecerme. Pero yo doy gloria a papá Dios, porque yo no soy nada. Él tuvo misericordia de mí. Yo simplemente reconocí muy adentro de mi corazón, aunque estaba muy duro, que yo estaba mal. Clamé como un ejemplo de esta mujer que le clamó a papá Dios en Samuel. Yo no conocía su palabra, me enseñaron mal, tuve errores en los caminos de papá Dios, pero él me conocía mi corazón, que me dolía. El espíritu, el ruach de papá, el Espíritu Santo vivía en mí, porque ya me dolía hacer las cosas mal. No podía, pero me humillaba. Ayúdame, cámbiame. Si yo hubiera tenido hoy en día toda esta revelación, las consecuencias hubieran sido menos de mis pecados. Porque la palabra dice que un ciego no puede sacar otro ciego ni guiar otro ciego, hermanos. La verdad te hace libre. La gloria es de papá Dios. Y te profetizo esto también, y porque es palabra bíblica, si tú haces lo que tienes que hacer en su palabra, de obedecerlo y guardarla y amarlo por amor, porque fue por gracia.
No importa tu problema, su palabra dice que Él no tiene favoritos. Tu proceso está terminando. Tu proceso depende de ti. Tu proceso depende de ti, no de Él. Aprende a obedecer y que sea cuando Él quiera, sí, pero tú pon tu parte. Las familias están destruidas, adicciones, problemas, lo que tú quieras. Tú decides en tu proceso. Y no esperes a que las cosas se te pongan más duras para poner en orden las cosas que papá Dios quiere para ti y tu familia. Especialmente le estoy hablando a los varones. Cada quien tiene que agarrar su papel. Si eres hijo, hija, esposo, esposa, padre, madre, ahí está todas las leyes, los decretos y el orden de papá Dios en la palabra. Yo los bendigo en este día y declaro que ese proceso, cuando están más duras las cosas, en su momento no lo entiendes, pero dale gloria a Dios porque es cuando más la presencia de papá Dios está contigo en medio de esas dificultades. Vamos a orar para despedir y te digo que échale ganas, todo está bien. Bendito Padre en gloria, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias porque a través de ese sacrificio de tu único Hijo, Yahushua HaMashiach, tenemos acceso a todas estas promesas y sobre todo porque tu bendito Ruach HaKodesh, tu precioso Espíritu Santo vive en nosotros y es el que nos guía a toda verdad. Gracias porque humanamente no tenemos cómo agradecerte. Cuán grande amor tuviste, Padre, de deshacerte de tu Hijo unigénito a venir a ese madero a pagar los pecados míos y todos los de mis hermanos y de todo el mundo. Padre, la palabra dice claramente que uno ama al que le perdonas demasiado, ama mucho, te ama mucho. Y de verdad, Padre, nosotros nos has amado tanto que en este momento, Padre, oro al Espíritu Santo de tu Ruach HaKodesh, que todos los que están conectados, los que verán este video, les hagas ver en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, desde su niñez hasta ahora, que están aquí presentes, porque tú has sido fiel a tu palabra, papá, y nos has amado y nos amas de una manera incondicional, que nos tienes aquí, Padre, juntos como hermanos. Oro, Padre, para que bendigas a todos los que estamos reunidos hoy a través de este medio y los que se van a sumar y los que van a ver esta enseñanza, Padre, porque les hagas ver que tú estás con ellos y que hay cosas mejores, que nos esforcemos y seamos valientes a través de tu bendito Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, para permanecer en tu verdad y en tu palabra, de amarte sobre todas las cosas. Y lo principal, Padre, te entregamos nuestro corazón, enséñanos a rendirnos, a humillarnos, rendir nuestro corazón de piedra, decir, Padre, aquí está, no lo queremos, tíralo, dame uno de carne, como dice tu palabra. Inscribe tus leyes y decretos en ese nuevo corazón de carne, Padre, y vivifícanos para poder hacer tu voluntad e ir por aquellos que están afuera, Padre. Pero te damos gracias y honra por los momentos malos, Padre, por los momentos de dificultad, por esos momentos tan duros, porque es cuando te conocemos. Oro, Padre, por todos los que estamos aquí reunidos y declaro, Padre, que tú estás con ellos en su proceso. Y el amor que pasas sobre todo entendimiento, que se derrame sobre ellos, porque tú eres amor. En el nombre poderoso de Yahushua HaMashiach, que así sea. Amén. Amen. Amén.